Aún en este episodio, sentí como si hubieran vertido metal fundido dentro de mi pecho. El olor a pólvora invadió mi nariz, y mientras caía al suelo frío de aquella tienda, tuve una única certeza: mi hora había llegado. Pero la oscuridad no fue el final. De repente, el dolor desapareció. Abrí los ojos y estaba flotando cerca del techo. Vi mi cuerpo allí abajo, inmóvil, sin vida. Y entonces fui arrastrado violentamente hacia un lugar de aislamiento absoluto, donde grité llamando al Dios al que serví toda mi vida y solo recibí silencio, hasta que surgió la luz, y en el centro de ella no encontré lo que mi religión me había enseñado. Vi una presencia que irradiaba un amor que yo nunca había conocido. Él miró dentro de mi alma, expuso todos mis secretos y me dijo: yo soy la verdad. En ese momento todo lo que yo creía se desmoronó. Estuve clínicamente sin vida durante 8 minutos, y lo que vi al otro lado me hizo perder a mi familia, mi empleo y mi reputación, pero salvó mi eternidad. Esta es mi historia, así que os invito a uniros a mí en este testimonio. Suscribíos al canal ahora y activad la campanita para no perderos ningún relato de quienes volvieron del límite de la vida. Mi nombre es Samir, tengo 34 años de edad. Si te cruzas conmigo por la calle hoy, verás simplemente a un hombre común, alguien con quien tal vez ni te detendrías a conversar. Pero yo cargo conmigo una fecha, un día específico que divide mi existencia en dos partes completamente diferentes, el antes y el después. Esa fecha es el 15 de marzo de 2019. Para la mayoría de las personas fue solo un viernes más, un día como cualquier otro. Para mí fue el día en que todo lo que conocía, todo lo que tocaba y todo lo que yo era, simplemente dejó de existir. Estaba trabajando, haciendo lo que hacía todas las noches en el establecimiento que gestionaba. Era mi rutina, mi sustento, el lugar donde pasaba buena parte de mi tiempo. Jamás podría imaginar que, en cuestión de segundos, aquel ambiente familiar se convertiría en el escenario de mi fin. Fue durante un atraco. La violencia urbana es algo que vemos en las noticias, que oímos decir que le pasa al vecino, pero nunca pensamos que va a llamar a nuestra puerta con tanta brutalidad. Aquel día, desgraciadamente, yo fui el objetivo. Fui disparado. No fue algo de película, no hubo música de fondo. Fue dolor, fue miedo y de repente fue silencio. Lo que quiero compartir con vosotros aquí no es solo la historia de un crimen o de una recuperación médica sorprendente. Los informes médicos dicen una cosa. Registraron que estuve clínicamente sin vida por exactos 8 minutos. 8 minutos. Puede parecer poco tiempo para quien está esperando un autobús o calentando algo en el microondas. Pero creedme, 8 minutos es una eternidad cuando ya no estás aquí. Durante ese tiempo, mi corazón no latió. Mis pulmones no aspiraron aire. Para la medicina, para los paramédicos que me atendieron, yo era un caso perdido, un cuerpo tendido en el suelo frío de una tienda. Pero yo no estaba acabado. Lo que ocurrió en esos 8 minutos desafía todo lo que aprendí, todo lo que la ciencia intenta explicar y principalmente todo lo que mi religión me enseñó toda la vida. Tuve lo que llaman una ESM, una experiencia cercana a la muerte. Pero no me gusta mucho ese término porque parece demasiado suave para lo que viví. Yo no estuve cerca de irme. Yo me fui. Crucé una frontera que pensaba que no tenía vuelta. Vi el otro lado. Y lo que encontré allí no fue la oscuridad absoluta, ni el fin de la conciencia. Fue algo más real que la silla donde estás sentado ahora, o la pantalla donde me estás viendo. Estoy grabando esto porque necesito sacarlo, necesito testificar. Sé que muchos dudarán. Dirán que fue una alucinación, que fue la falta de oxígeno en el cerebro, que fue el trauma. Os entiendo, yo probablemente diría lo mismo si estuviera en vuestro lugar escuchando esta historia. Pero yo sé lo que vi. Yo sé lo que sentí. Y más importante que eso, yo sé a quién encontré. Aquel Samir de antes del 15 de marzo de 2019 ya no existe. Aquel hombre se quedó en el suelo de aquella tienda. Quien os habla ahora es alguien que volvió con una misión, con una verdad que arde en el pecho y que no puedo guardar solo para mí, cueste lo que cueste. Esos 8 minutos cambiaron mi destino eterno, y espero, de verdad, que mi historia pueda hacerte repensar el tuyo también. Para que entendáis de verdad el peso de lo que viví aquella noche y la magnitud de la transformación que ocurrió dentro de mí, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Necesito explicar de dónde vengo. Mi historia no empieza en aquel atraco. Empieza en la cuna, en una casa donde la fe no era solo una parte de la vida, sino la vida misma. Nací y crecí en una familia musulmana extremadamente rigurosa. No éramos solo culturales, de esos que siguen las tradiciones solo por hábito. Nosotros vivíamos aquello con cada fibra de nuestro ser, y el centro de todo eso era mi padre. Mi padre no era un hombre común en nuestra comunidad, era un imán,
Para quien no lo sepa, el imán es quien lidera las oraciones en la mezquita, es un líder espiritual, una figura de autoridad y respeto máximo. Podéis imaginar el nivel de expectativa que existía sobre mí siendo su hijo. Desde mis primeros pasos ya sabía que mi comportamiento reflejaba directamente su honor y su posición ante todos. Crecí viendo a la gente besar la mano de mi padre, pedir consejos, y yo quería ser motivo de orgullo para él. Nuestra casa respiraba religión. No había espacio para dudas, no había espacio para el secularismo. Todo lo que entraba y salía de nuestra casa era filtrado por las lentes del Islam. Mi infancia no estuvo marcada por dibujos animados o juegos sueltos en la calle como la de muchos niños. Mi infancia estuvo marcada por la memorización. Antes incluso de ser capaz de leer o escribir frases completas en la escuela regular, yo ya estaba memorizando partes del Corán. Recuerdo claramente estar sentado en la alfombra del salón, con las piernas cruzadas, balanceando el cuerpo hacia adelante y hacia atrás, repitiendo versos en árabe clásico. Yo no siempre entendía la profundidad de cada palabra a esa edad, pero conocía la sonoridad, el ritmo y la importancia sagrada de aquello. Era una disciplina rígida. Recuerdo la sensación de recitar los versos perfectamente para mi padre y ver esa sonrisa rara y contenida en su rostro. Aquello era mi mundo. La fe islámica no era algo que yo tenía, era algo que yo era. Era mi identidad completa. Si alguien me preguntase, ¿quién es Samir?, yo no diría que me gustaba el fútbol o jugar. Diría, antes de todo, que yo era un siervo de Alá. Eso fue grabado en mi corazón y en mi mente como hierro al rojo vivo. Fui moldeado para creer que nosotros teníamos la verdad absoluta, la revelación final, y que cualquier cosa fuera de aquello era un error grave. Crecer así te da una estructura muy fuerte, pero también crea muros muy altos a tu alrededor. Yo miraba el mundo de fuera, a las personas que no seguían nuestras reglas, y sentía una mezcla de pena y superioridad. Tenía la certeza absoluta de que estaba en el camino correcto porque mi padre, el imán, me dijo que era el camino correcto y porque el libro sagrado decía que lo era. No tenía motivos para cuestionar. Mi lealtad a mi familia y a mi fe eran una sola cosa. No podía separar una de la otra. Traicionar la fe sería traicionar a mi padre, traicionar a mi madre, traicionar mi sangre. Y fue con esa certeza inquebrantable, construida ladrillo a ladrillo desde la infancia, que me convertí en un hombre adulto. Yo era el ejemplo del fiel devoto, el hijo del imán, el orgullo de la familia. Y no tenía la menor idea de que todo eso estaba a punto de ser puesto a prueba de la manera más inimaginable posible. Muchas personas dicen que tienen fe, pero sus vidas siguen un ritmo normal de trabajo, ocio y descanso, y la religión entra solo los fines de semana o en momentos de necesidad. Para mí, la realidad era completamente diferente. Mi vida no tenía religión, mi vida era la religión. Todo giraba en torno a las prácticas islámicas. Mi reloj no estaba marcado por las horas comerciales o por los programas de TV, sino por los horarios sagrados de las oraciones. Mi existencia estaba definida por esa disciplina rigurosa, y yo me enorgullecía mucho de ello. Mi día comenzaba mucho antes de que saliera el sol. Mientras la mayoría de la ciudad aún estaba durmiendo, en la comodidad de sus camas, yo ya estaba en pie para la oración del alba. El agua fría de la ablución, el ritual de lavado antes de rezar, era mi despertador. Me lavaba las manos, la cara, los pies, en un ritual metódico que repetía automáticamente. 5 veces al día, todos los días, sin excepción. No importaba dónde estuviese, si estaba en el trabajo, si estaba cansado u ocupado. Cuando llegaba la hora, el mundo se paraba. Desenrollaba mi alfombra, me volvía hacia la dirección de la Meca y me postraba. Aquello era innegociable. Era la estructura que mantenía mi mundo en pie. Pero no paraba ahí. Para un musulmán común, el Ramadán es el mes sagrado del ayuno, y todos cumplen, pero yo quería más. Yo quería tener la certeza de que estaba agradando a Dios. Yo quería garantizar mi lugar. Por eso yo no ayunaba solo en el mes obligatorio. Seguía la práctica de ayunar también todos los lunes y jueves, como una devoción extra. Imaginad pasar 2 días de la semana, cada semana, sin comer y sin beber nada, ni siquiera agua, desde el amanecer hasta la puesta de sol. Mientras mis compañeros de trabajo hacían pausas para el almuerzo o se tomaban un café para despertar por la tarde, yo permanecía en ayuno. El hambre y la sed que sentía no eran molestias para mí, eran trofeos, eran recordatorios físicos de mi sumisión y de mi fuerza de voluntad. Las celebraciones, las fiestas religiosas, los encuentros en la mezquita, todo eso llenaba cualquier espacio vacío que pudiera existir en mi agenda. Yo no tenía hobbies seculares. Mi comunidad era la mezquita. Mis amigos eran los hermanos de fe. Mis conversaciones eran sobre teología y reglas de conducta. Vivía en una burbuja, pero en aquella época no lo veía como una burbuja.
Lo veía como un refugio de pureza en un mundo corrompido. Cada rezo, cada ayuno, cada versículo recitado era como un ladrillo que yo colocaba en la construcción de mi salvación. Creía piadosamente que era así como funcionaba. Una contabilidad divina. Si yo hacía todo bien, si me esforzaba más que los otros, estaría seguro. Esa rutina moldeó quién era yo. Me sentía disciplinado, enfocado y, siendo muy honesto, me sentía un poco superior a quien no conseguía mantener ese ritmo. Miraba a las personas que vivían sin reglas, comiendo lo que querían, rezando cuando tenían ganas, y pensaba, están perdidos, no tienen propósito. Mi existencia estaba definida por el cumplimiento de reglas. Me despertaba pensando en lo que tenía que hacer para Dios, y me iba a dormir revisando si había hecho todo bien. No había espacio para el yo, para lo que Samir quería. Solo existía el deber, y yo cumplía ese deber con una dedicación militar, seguro de que todo ese esfuerzo era la única moneda de cambio válida para entrar en el paraíso. Dentro de esa burbuja mía de certeza absoluta, está claro que tenía una opinión muy formada sobre las otras religiones, especialmente sobre los cristianos. No los veía como enemigos mortales a los que necesitase combatir físicamente, nada de eso. Los veía con una mirada de superioridad intelectual y espiritual. Para mí, y para todo lo que había aprendido desde la cuna, los cristianos eran personas profundamente engañadas. Sentía hasta cierta pena, ¿sabes? Los miraba y pensaba, ¿cómo pueden creer en eso? ¿Cómo pueden estar tan ciegos a la verdad simple de que existe apenas un Dios único? La figura de Jesús siempre existió en mi vida, pero de una forma muy diferente a la que conocéis. Para nosotros, Él era Isa, un gran profeta, un hombre santo, respetado, que obró milagros con el permiso de Dios. Yo respetaba a Jesús como respetaba a Moisés o a Abraham, pero había una línea roja que jamás podría ser cruzada, la divinidad. La simple idea de decir que Jesús era Dios, o el Hijo de Dios, me causaba una repulsión física. En mi entendimiento, Dios es supremo, increado, no nace y no tiene hijos. Decir que el creador del universo tuvo un hijo humano parecía disminuir la gloria de Dios. Para mí eso era el mayor insulto posible. Y entonces estaba la cuestión de la Trinidad. ¿Cómo debatía eso en mi cabeza y con los otros? Para mi mente lógica y matemática, moldeada en el monoteísmo estricto, la Trinidad era una cuenta que no cuadraba. ¿Cómo 1 más 1 puede ser igual a 1? Yo creía que los cristianos estaban, en realidad, adorando a 3 dioses diferentes e intentando disimularlo. Consideraba eso una blasfemia terrible, lo que llamamos shirk, que es el pecado de asociar socios a Dios. En mi cabeza, Dios no divide su gloria con nadie. Así que, cuando veía a alguien orando a Jesús, pensaba, están cometiendo el peor error de su vida, están idolatrando a un ser humano. Creía piadosamente que la Biblia original había sido alterada, corrompida por los hombres a lo largo de los siglos, y que el libro que yo seguía era la corrección final de esos fallos. Así que, cualquier argumento que un cristiano intentase usar conmigo, yo ya tenía una barrera lista. Eso de ahí fue inventado por los curas, eso fue cambiado por los concilios. Estaba blindado, no entraba nada. Tenía la certeza de que ellos estaban siguiendo una versión deformada de la religión, y que yo tenía la versión pura y perfecta. Esa visión me dejaba muy cómodo. No necesitaba buscar nada más, porque ya tenía la verdad. Veía el cristianismo como una religión débil, ilógica y llena de contradicciones. Nunca, en ningún momento de mi vida antes de aquel día, me paré a pensar, ¿y si ellos tuvieran razón? Esa pregunta simplemente no existía en mi vocabulario. La divinidad de Jesús era una imposibilidad absoluta para el Samir de aquella época. Defendería esa posición hasta el final, y mal sabía yo que el final estaba mucho más cerca de lo que imaginaba, y que esa convicción sería la primera cosa en desmoronarse cuando cerré los ojos en aquella tienda. Yo no era solo un creyente pasivo, de esos que se quedan en su rincón rezando y cuidando de su propia vida. Mi convicción era tan fuerte que se desbordaba. Sentía que tenía el deber de corregir lo que veía como errores de los otros, e Internet era mi campo de batalla perfecto para ello. Pasaba horas en foros, secciones de comentarios de vídeos y grupos de discusión, siempre buscando oportunidades para debatir. Era lo que hoy llaman un guerrero del teclado. Pero mi guerra era teológica. Siempre que veía a un cristiano publicando algo sobre que Jesús es Dios, o sobre la salvación por la gracia, entraba en acción inmediatamente. Tenía un arsenal de respuestas listas, no entraba en esos debates desprevenido. Estudiaba sus argumentos no para entender, sino para destruir. Sabía exactamente qué versículos de su Biblia parecían contradictorios. Sabía qué fechas históricas cuestionar. Sabía cómo usar la lógica humana para intentar desmontar los misterios de su fe.
Cuando ellos hablaban de amor y sentimiento, yo rebatía con reglas y lógica fría. Me sentía intelectualmente superior. Para mí, ellos eran guiados por la emoción, mientras que yo era guiado por la razón y por la revelación directa. Cada vez que dejaba a un cristiano sin respuesta o veía que desistía del debate, sentía una satisfacción enorme, como si hubiera marcado un tanto para Dios. Mi visión sobre la salvación era algo sólido como una roca. No tenía esas dudas existenciales que mucha gente tiene en mitad de la noche. Yo sabía el algoritmo. Cumple los pilares. Haz las oraciones. Da las limosnas. Ayuna. Sé un hombre honrado. Y el resultado final será el paraíso. Era una matemática simple. Miraba mi vida y veía que la cuenta estaba en números positivos. No bebía, no fumaba, no me involucraba en inmoralidades, honraba a mis padres, cumplía mis rituales. ¿Qué más podría querer Dios? Me sentía seguro. Esa es la palabra clave. Seguridad. Construí una fortaleza de certezas a mi alrededor. Creía que, si moría, o mejor dicho, si partía de aquel mundo en ese momento, estaría listo para el interrogatorio final. Tenía las contraseñas correctas, sabía recitar la profesión de fe en árabe perfecto, sabía qué decir a los ángeles, había memorizado el guión de la otra vida según mi tradición y confiaba en él ciegamente. No se me pasaba por la cabeza, ni por un segundo, la posibilidad de estar equivocado. ¿Cómo podría estarlo? Nací en la verdad, crecí en la verdad y defendía la verdad. Era una arrogancia disfrazada de piedad. Creía que conocía la mente de Dios. Creía que había metido al creador del universo dentro de una cajita lógica que lograba llevar en el bolsillo. Tenía respuestas firmes para todo, respuestas afiladas, respuestas que callaban a los otros. Pero el problema de tener todas las respuestas es que dejas de hacer preguntas. Y yo paré. Estaba tan ocupado defendiendo mi castillo que no me di cuenta de que estaba construido sobre la arena. Estaba seguro, sí, pero era una falsa seguridad. Era la seguridad de quien camina hacia un precipicio con los ojos vendados, convencido de que el suelo va a continuar ahí para siempre. Y estaba a punto de dar el paso que me dejaría sin suelo alguno. Además de todas las oraciones diarias y de los ayunos que ya mencioné, había un sueño mayor que ocupaba la cima de mi lista de prioridades. Algo que brillaba en mi mente como un faro constante. El Hajj. Para quien no esté familiarizado con los términos, el Hajj es la peregrinación sagrada a la ciudad de la Meca. Es uno de los 5 pilares fundamentales de nuestra fe. Todo musulmán que tiene salud física y condiciones financieras debe hacer ese viaje al menos una vez en la vida. Pero para mí, aquello no era solo una obligación religiosa aburrida que necesitaba tachar de una lista para librarme. Era la aspiración máxima de mi alma. Veía aquello como el culmen de mi vida espiritual, el momento en que estaría física y espiritualmente más cerca de Dios que en cualquier otro lugar de la tierra. Pasaba horas imaginando cómo sería. Cerraba los ojos antes de dormir y me veía allí, en medio de aquella multitud, vestido con esas ropas blancas simples, sin costura, que todos usan para mostrar que somos todos iguales ante el Creador, sin distinción de clase o riqueza. Me imaginaba caminando alrededor de la Kaaba, aquella estructura cúbica negra que es el centro de nuestras oraciones. Podía casi sentir el calor del sol del desierto en la piel y la energía vibrante de millones de personas clamando a una sola voz. Dicen en nuestra tradición que, cuando completas el Hajj con sinceridad, vuelves a casa puro, como un recién nacido, con todos tus pecados pasados borrados. ¿Quién no querría eso? ¿Quién no daría todo para tener esa sensación de pureza absoluta y empezar la vida de cero, sin el peso de los errores pasados? Debido a ese sueño, mi vida financiera era extremadamente reglada y enfocada. No gastaba dinero en tonterías o lujos momentáneos. No tenía coche del año. No compraba ropa de marca para impresionar a nadie. No salía a cenar a sitios caros los fines de semana. Cada céntimo que sobraba de mi salario en la tienda iba directo a un fondo específico que guardaba con todo el cariño. Era sagrado. Trabajaba turnos extra. Cubría días libres de otros empleados. Me quedaba hasta tarde por la noche. Inclusive fue por eso que estaba allí aquella noche fatídica. Todo con ese objetivo en mente. El cansancio físico del trabajo duro no me molestaba ni un poco, porque tenía un propósito mayor que me movía. Pensaba, cada hora extra aquí, cada caja que cargo, es un paso más hacia la casa de Dios. Creía con todas mis fuerzas y con toda la sinceridad de mi corazón que conocía a Dios. Pensaba que entendía perfectamente lo que Él quería de mí y que estaba entregando exactamente eso. Miraba mi trayectoria y veía una línea recta, lo que nosotros llamamos el camino de la rectitud.
No me desviaba ni a la izquierda ni a la derecha. Sentía una paz, o lo que yo creía que era paz, proveniente de la certeza de que estaba cumpliendo el contrato divino. Pensaba así: yo hago mi parte, obedezco las reglas, acumulo los méritos, y Dios hace su parte, garantizándome la seguridad y el paraíso. Era una relación clara, justa, previsible y basada en el esfuerzo. Me sentía un hombre justo. No perfecto, claro, nadie lo es, pero justo y esforzado. No robaba, no mataba, ayudaba a los pobres cuando podía, y me estaba sacrificando para hacer la mayor demostración de fe posible. Caminaba por el mundo con la cabeza alta, seguro de que el Creador estaba satisfecho con mi desempeño. Mal sabía yo que toda esa preparación, todo ese esfuerzo para ir hasta Dios, viajando a otro continente, sería interrumpido de una forma brutal. Estaba ahorrando para viajar miles de kilómetros para encontrar lo divino, sin saber que lo divino estaba a punto de invadir mi realidad allí mismo, en el suelo sucio de una tienda de conveniencia, de una manera que ninguna peregrinación jamás podría prepararme. Creía que sabía quién era Dios, pero estaba a punto de descubrir que Él era muy diferente y mucho más próximo de lo que mi teología permitía imaginar. Vamos ahora a aquella noche específica. Era un viernes, día 15 de marzo de 2019. Recuerdo cada detalle como si estuviera viendo una película a cámara lenta en mi cabeza ahora mismo. Estaba cubriendo el turno de noche en la tienda. Generalmente los viernes son días más movidos. La gente sale del trabajo, quieren comprar algo para el fin de semana. Pero aquella noche estaba diferente. El clima ahí fuera no era nada acogedor. Hacía frío, un frío húmedo que entraba en los huesos, y caía una lluvia fina y persistente. Esa llovizna molesta que lo moja todo y deja las calles vacías. Debido al mal tiempo, el movimiento en la tienda había caído bastante. El barrio estaba silencioso, con pocos coches pasando por la calle mojada. La luz de las farolas se reflejaba en los charcos de agua en el asfalto. Dentro de la tienda, el ambiente era tranquilo, con ese zumbido constante y bajo de las neveras de bebidas y la luz fluorescente blanca iluminando los pasillos. Estaba solo en el mostrador. Eran exactamente las 21:47. Sé la hora exacta porque miré el reloj en la pared poco antes de que todo sucediera, calculando cuánto tiempo faltaba para cerrar e irme a casa a descansar. Faltaba poco. Ya estaba mentalmente planeando mi fin de semana, pensando en las oraciones del día siguiente, en la comida de mi madre. Para pasar el tiempo y dejar todo en orden para el turno de la mañana siguiente, empecé a organizar las estanterías detrás de la caja. Mi tarea en ese momento era reponer y alinear las cajetillas de tabaco. Puede parecer una cosa tonta e insignificante para mencionar, pero es curioso cómo nuestra memoria guarda esas pequeñas cosas cuando ocurre un trauma. Estaba allí, cogiendo los paquetes uno por uno, organizando por marca, por color, dejándolo todo alineado, simétrico. Era un trabajo repetitivo, casi automático. Mi mano iba y venía, acomodando las cajetitas, mientras mi mente vagaba lejos de allí. Estaba tranquilo, no sentía ningún presentimiento malo, ningún aviso sobrenatural, nada. Era solo una noche más de trabajo honesto. Me sentía seguro allí. Al fin y al cabo, trabajaba en aquella tienda desde hacía 3 años y nunca, ni una sola vez, habíamos tenido ningún problema serio. Era un barrio considerado tranquilo, familiar. Conocía a la mayoría de los clientes por su nombre. Sabía lo que compraban. Conversaba sobre el tiempo o sobre el fútbol. La tienda era como una extensión de mi casa. Jamás imaginaría que aquel lugar seguro se convertiría en una trampa en cuestión de minutos. Mientras acomodaba aquellas cajetillas de tabaco, pensaba en el dinero extra que aquel turno de noche me estaba rindiendo. Hice las cuentas en mi cabeza. Con este pago más, consigo completar la meta para el billete del Hajj un mes antes de lo previsto. Sonreí internamente con ese pensamiento. Estaba cambiando aquellas horas de sueño y confort por mi sueño espiritual. Parecía un buen negocio. Estaba en paz con mi elección. El sonido de la lluvia golpeando levemente en el cristal del frente de la tienda era el único ruido que rompía el silencio. Todo parecía estar en perfecto orden. El mundo estaba en el lugar correcto. Las estanterías estaban quedando organizadas. Yo estaba cumpliendo mi deber. Era la definición perfecta de normalidad. Y es aterrador pensar cómo la normalidad es frágil, cómo es fina, casi como una cáscara de huevo que puede ser rota en cualquier instante sin previo aviso. Estaba allí, viviendo los últimos segundos de mi vida normal, de mi vida antigua, y no tenía la menor idea de ello. El sonido de la campana de la puerta sonando. Ese ding-dong electrónico y barato que oía cientos de veces al día. De repente sonó diferente. No parecía el aviso de un cliente llegando. Parecía una alarma, un aviso de que algo estaba muy mal.
Levanté la cabeza automáticamente, interrumpiendo el movimiento de mi mano en las estanterías de tabaco. Y fue ahí cuando los vi. 2 hombres entraron en la tienda. No tenían la postura relajada de quien entra para comprar un refresco o un aperitivo un viernes por la noche. Se movían rápido, con una energía nerviosa, tensa. Ambos vestían sudaderas oscuras, demasiado grandes para su cuerpo, con las capuchas puestas, cubriendo la mayor parte del rostro y haciendo sombras sobre los ojos. Existe una cosa primitiva en el ser humano, un instinto animal que olvidamos que tenemos hasta que lo necesitamos. Es como si mi cuerpo supiera que yo estaba en peligro antes incluso de que mi cerebro procesase la imagen. Mi estómago se hizo un nudo instantáneo. El vello de mi brazo se erizó. Aquel lenguaje corporal que traían gritaba violencia. No miraron la mercancía. Miraron directo a mí y después barrieron el ambiente con los ojos, comprobando si había alguien más allí. La manera en que andaban, medio encorvados, con las manos escondidas en los bolsillos de la sudadera, denunciaba la intención. El aire en la tienda cambió. Se volvió pesado. Eléctrico. Quería preguntar, ¿puedo ayudar? Esa frase automática de vendedor. Pero las palabras se trabaron en mi garganta. Me quedé paralizado, sosteniendo aquella cajetilla de cigarrillos como si fuese la cosa más importante del mundo, mientras ellos se acercaban al mostrador. No vinieron despacio, invadieron mi espacio. El primer hombre, que parecía ser el líder, se paró justo enfrente de mí. Conseguía ver solo la parte inferior de su rostro, la boca tensa, la respiración rápida, y entonces, en un movimiento brusco que hizo que mi corazón se saltara a un latido, sacó la mano del bolsillo. No fue como en las películas. En las películas, el arma brilla, parece de atrezo. En la vida real, allí, a 1 metro de distancia de mi cara, el arma parecía un pedazo de metal frío, sucio e increíblemente amenazador. Era un objeto negro, pesado, demasiado real para aquel escenario de chocolates y bebidas de colores. El cañón apuntó directamente hacia mí. En ese segundo, el tiempo sufrió una distorsión extraña. El mundo de fuera desapareció. La lluvia, el frío, mi coche aparcado, mi plan de ir a casa, el hajj, las oraciones. Todo desapareció. Mi universo entero se redujo a aquel agujero oscuro en la punta del arma. «¡Abre la caja! ¡Ahora! ¡Abre esa porquería ahora!», gritó él. Su voz estaba quebrada, cargada de adrenalina y agresividad. Estaba tan nervioso como yo. Y eso fue lo que más me asustó. Un criminal tranquilo es peligroso, pero un criminal nervioso, temblando, con el dedo en el gatillo, es una bomba de relojería imprevisible. Podía ver su mano temblando levemente mientras sostenía el arma. Su compañero se quedó más atrás, vigilando la puerta, gritándole que se diera prisa. El sonido de su voz resonaba en las paredes de la tienda, agresivo, violento, rompiendo la paz que existía segundos antes. Sentí un sabor metálico en la boca, el sabor del miedo puro. Mi cerebro gritaba, «Haz lo que dice, no reacciones, solo sobrevive». Estaba ante la maldad humana, cruda y sin filtro, y me di cuenta, con un terror helado recorriendo mi espalda, de que mi vida, todos mis 34 años de historias y sueños, estaba ahora en las manos de un extraño inestable que solo quería un poco de dinero fácil. No me lo pensé 2 veces. El instinto de supervivencia habló mucho más alto que cualquier otra cosa. Levanté las manos en el mismo momento, en un gesto claro y universal de rendición. Quería que vieran que no era una amenaza, que no iba a reaccionar, que no iba a intentar ser un héroe estúpido. En ese momento, la lógica en mi cabeza era cristalina y simple. Aquel dinero en la caja registradora no era mío. Era de la tienda. Eran solo pedazos de papel de colores. Mi vida, mi futuro, mi respiración. Eso sí tenía valor. Ninguna cantidad de dinero en el mundo vale la sangre de una persona. Lo miré intentando mantener contacto visual pero sin parecer desafiante, y dije con la voz temblorosa, «Tranquilo, voy a abrir. Puedes llevarte todo. Solo no dispares, por favor». Me giré lentamente hacia la caja, intentando no hacer ningún movimiento brusco que pudiera asustarle. Mi cerebro mandaba la orden. Introduce la contraseña, abre el cajón, entrega el dinero. Parecía la cosa más fácil del mundo, algo que hacía cientos de veces al día, con los ojos cerrados. Pero, bajo la mira de un arma, el cuerpo nos traiciona. Mis manos temblaban incontrolablemente. No era solo un leve temblor, era como si hubiera perdido la coordinación motora fina. Mis dedos parecían salchichas torpes golpeando las teclas equivocadas. Me equivoqué de contraseña en el primer intento. El sudor frío comenzó a escurrir por mi espalda, helado como el hielo. «¡Date prisa! ¡Te estás enrollando! ¡Date prisa!», gritó el atracador, golpeando con el arma en el mostrador.
El ruido del metal golpeando la madera fue alto, seco. Mi corazón se disparó de una forma que nunca había sentido antes. No era solo latir rápido, parecía que estaba golpeando contra mis costillas, queriendo romper la caja torácica y saltar fuera. El sonido de mi propia sangre pulsando en mis oídos era ensordecedor, ahogando hasta el sonido de la lluvia fuera. Sentía una presión en el pecho, una falta de aire, como si me estuviese ahogando en seco. Lo estoy intentando, tranquilo, respondí saliéndome la voz fina, casi un susurro. Respiré hondo, intentando forzar a mis manos a parar de temblar por solo 2 segundos. Me concentré, tecleé el código nuevamente. 1, 2, 3. El pitido de cada tecla parecía una cuenta atrás. Finalmente oí el sonido mecánico del seguro soltando y el cajón abriéndose con aquel ruido característico de muelle. Clac. Para mí aquel fue el sonido de la esperanza. Pensé, listo. Ahora doy el dinero, ellos se van corriendo y yo cierro la puerta, llamo a la policía y me voy a casa a abrazar a mi madre. Empecé a coger los billetes de forma torpe, tirando todo encima del mostrador. Billetes de bajo valor, billetes altos, monedas, todo mezclado. No estaba contando, solo quería vaciar aquello lo más rápido posible. Miraba el dinero y no significaba nada, absolutamente nada. Era basura. La única cosa que importaba era que aquel cañón de arma dejase de apuntar a mi pecho. Estaba haciendo todo bien. Estaba cooperando. Estaba siguiendo todas las reglas de seguridad que aprendemos. En mi cabeza, la pesadilla estaba acabando. Solo necesitaba unos segundos más. Pero el destino, o lo que quiera que fuese que estaba rigiendo aquella noche, tenía otros planes. La situación estaba a punto de salirse de control de una forma que ni yo ni ellos esperábamos. Todo estaba encaminándose hacia un desenlace tenso, pero sin sangre. El dinero ya estaba allí, amontonado en el mostrador. Yo estaba con las manos visibles. El atracador ya estaba estirando la mano libre para coger los billetes e irse. Casi conseguía sentir el alivio llegando, esa sensación de «wow, sobreviví». Pero el destino es cruel y a veces todo cambia por culpa de un detalle insignificante. En este caso, el detalle fue un coche. Un vehículo cualquiera, tal vez un cliente retrasado o alguien simplemente dando la vuelta en la calle, entró en el aparcamiento de la tienda. Los faros del coche barrieron el interior de la tienda, iluminando todo con una luz blanca y fuerte, pasando por los escaparates y dando directo en el rostro de los atracadores. Fue una cuestión de milisegundos, pero fue suficiente. El miedo cambió de bando. Hasta ese momento yo era el único aterrorizado allí. Pero cuando aquella luz les dio, entraron en pánico total. Debieron pensar que era la policía, que era una emboscada, no lo sé. La lógica desapareció de su mente y el instinto animal de lucha o huida asumió el control. El tipo que estaba en la puerta gritó algo que no entendí, y el que estaba frente a mí se asustó. Su cuerpo reaccionó antes que su mente. Se giró para mirar hacia afuera y, en el susto, volvió a mirarme con los ojos desorbitados, llenos de terror y furia. No hubo aviso, no hubo «dame el resto». No hubo tiempo para suplicar. Simplemente levantó el arma, apuntó al centro de mi pecho y apretó el gatillo. El sonido... Dios mío, el sonido. Vemos tiros en películas y parece un pau seco. En la vida real, en un ambiente cerrado, es una explosión ensordecedora. Fue como si una bomba hubiese estallado a medio metro de mi oído. El mundo se quedó mudo por un instante, excepto por un zumbido agudo. Pero el sonido fue lo de menos. Lo que vino junto fue el impacto. No sentí dolor inmediatamente. Sentí una fuerza bruta. Fue como si alguien me hubiera golpeado con una masa de demolición, con toda la fuerza posible, justo en medio del esternón. El aire fue expulsado de mis pulmones instantáneamente. Fui lanzado hacia atrás con una violencia que no sabía que era posible. Mis pies salieron del suelo. La fuerza cinética de la bala me empujó contra las estanterías de tabaco que estaba organizando con tanto cuidado minutos antes. Y entonces vino el dolor. No fue un pinchazo, no fue un corte, fue fuego. Parecía que alguien había derramado metal fundido dentro de mi pecho. Un dolor desgarrador, caliente, que irradiaba hacia todos lados, quemando, rasgando, destruyendo todo lo que tocaba por dentro. Intenté coger aire y no vino nada, solo un gorgoteo. Mi cerebro entró en shock absoluto. ¿Me ha disparado? ¿He sido baleado? La pregunta resonaba en mi mente mientras el olor fuerte a pólvora quemada invadía mi nariz, mezclado con el olor metálico que pronto descubriría que era de mi propia sangre. La ironía era brutal. ¿Colaboré? ¿Hice todo bien? Entregué lo que querían, y aún así, por culpa de un faro de coche, recibí una sentencia de muerte en el pecho.
Aquel momento de impacto fue el fin de mi negociación con la realidad. Ahora estaba luchando solo para entender lo que acababa de pasar. Si te está gustando el testimonio y todo lo que está siendo revelado sobre la vida después de la muerte, suscríbete ahora al canal. No te pierdas la continuación de esta jornada. Y decidme aquí en los comentarios, ¿desde qué ciudad estáis hablando? Saber de dónde viene nuestra comunidad nos conecta aún más. Vamos a continuar. La fuerza del primer tiro en el pecho ya me había quitado el equilibrio, pero mientras caía oí otro estruendo. El segundo disparo me alcanzó en el hombro, haciendo girar mi cuerpo en el aire como un muñeco de trapo. Choqué con las estanterías detrás de mí y me desplomé en el suelo. Cientos de cajetillas de tabaco cayeron sobre mí como una lluvia extraña y colorida, cubriendo mi cuerpo mientras intentaba entender lo que estaba pasando. El impacto de mi espalda contra el piso de linóleo fue seco y duro. El frío del suelo penetró en mi ropa instantáneamente, contrastando de forma brutal con el calor infernal que sentía en mi pecho y en mi hombro. Intenté levantarme. Mi cerebro mandaba la orden: levanta, corre, huye. Pero mi cuerpo no respondía. Estaba paralizado, pegado al suelo por el dolor y por el shock. Me llevé la mano al pecho y, cuando la traje frente a mis ojos, estaba cubierta de un rojo vivo, brillante y espeso. Sangre. Mucha sangre. Podía sentir el líquido caliente empapando mi camisa, escurriendo por mis costillas, formando un charco a mi alrededor que crecía a cada segundo. El olor ferroso de la sangre invadió el aire, mezclándose con el olor de la pólvora. Era el olor del fin. Miré hacia arriba. La única cosa que conseguía ver eran las luces fluorescentes blancas en el techo de la tienda. Zumbaban, ese ruido eléctrico constante que ignoramos en el día a día, pero que en aquel momento parecía el sonido más alto del mundo. Aquellas luces parecían estar quemando mi retina, volviéndose cada vez más brillantes mientras los bordes de mi visión empezaban a oscurecerse, creando un túnel estrecho. Intentaba respirar, pero no podía. Mis pulmones parecían llenos de líquido. Cada intento de aspirar aire era una batalla perdida, produciendo apenas un sonido de gorgoteo horrible que venía de dentro de mi propio pecho. Fue en ese momento que la certeza absoluta golpeó. Se acabó. Mi hora ha llegado. No sentí miedo de los atracadores. Ya habían huido, oí los pasos corriendo y la campana de la puerta sonando de nuevo. Mi miedo ahora era otro. Sabía que estaba en mis últimos segundos de conciencia. Y como un musulmán devoto, criado desde la cuna para este momento, sabía exactamente lo que tenía que hacer. La tradición islámica enseña que, si tus últimas palabras en esta tierra son la shahada, la declaración de fe, el paraíso está garantizado. Es el pasaporte final. Es la llave dorada. Reuní cada gramo de fuerza que me quedaba. El dolor era insoportable, el aire faltaba, mi mente estaba nublada, pero necesitaba hablar. Necesitaba que aquellas palabras salieran de mis labios. Enfoqué todo lo que tenía en mi lengua, en mi garganta, y empecé a susurrar atragantándome con mi propia sangre. Ashhadu an la ilaha illallah. Testifico que no hay divinidad más allá de Alá. Hice una pausa, luchando para aspirar un hilo más de aire. La oscuridad estaba cerrando el cerco. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Y testifico que Mahoma es el mensajero de Alá. Lo conseguí. Terminé la frase. Un sentimiento de alivio momentáneo me invadió. Había cumplido mi última obligación. Había sellado mi destino. Pensé en mi padre, pensé que estaría orgulloso de saber que partí como un mártir, con la fe en los labios. Cerré los ojos, esperando que lo próximo que viera fuesen los jardines del paraíso, las vírgenes prometidas, los ríos de leche y miel. Estaba listo, había hecho todo bien, mi contabilidad estaba cerrada. Solté el aire de los pulmones una última vez y dejé que la oscuridad me llevase, seguro de que despertaría en los brazos de Alá. Cuando cerré los ojos recitando mi oración final, esperaba el apagón total. Esperaba que mi conciencia fuese desconectada como quien quita un aparato del enchufe, o bien que despertase inmediatamente en otro lugar. Pero lo que ocurrió desafía cualquier explicación lógica que yo hubiese oído. La oscuridad vino, sí, pero duró apenas una fracción de segundo. De repente, el dolor, aquel dolor insoportable, desgarrador, que me estaba rasgando por dentro, simplemente desapareció. Fue instantáneo. En un abrir y cerrar de ojos, ya no sentía el fuego en el pecho, no sentía la falta de aire, no sentía el peso de mi propio cuerpo. Me sentí ligero, absurdamente ligero, como una pluma suelta en el aire. Y entonces abrí los ojos, o lo que yo creía que eran mis ojos, pero ya no estaba en el suelo frío.
Mi perspectiva había cambiado completamente. Estaba flotando. Estaba suspendido cerca del techo de la tienda, a la altura de las lámparas fluorescentes. Miré hacia abajo y la escena que vi me dejó confuso por un momento, como si mi cerebro no consiguiese procesar la imagen. Había un hombre tumbado allí abajo, en medio del pasillo, rodeado por paquetes de tabaco esparcidos y un charco rojo oscuro que no paraba de crecer. El cuerpo estaba inmóvil, torcido de una forma extraña, antinatural. Tardé algunos segundos en caer en la cuenta, y cuando caí, fue un choque de realidad brutal. Aquel hombre allí abajo era yo. Era mi cuerpo. Estaba mirando mi propia cáscara desde una perspectiva de tercera persona, como si fuese un dron o una cámara de seguridad instalada en el techo. Era una sensación extraña de disociación. Veía el uniforme de la tienda que vestía todos los días, ahora manchado y rasgado. Veía mi brazo estirado de forma extraña bajo el cuerpo. Veía hasta una cajetilla de tabaco que todavía estaba atrapada en mi mano. Aquella misma cajetilla que sostenía cuando el atracador entró. Detalles pequeños, insignificantes, pero que mostraban que aquello no era un sueño. Era demasiado real, demasiado nítido. Lo más impresionante era la claridad mental. Mientras mi cuerpo allí abajo estaba destruido, sin oxígeno, biológicamente inactivo, mi mente aquí arriba estaba más lúcida que nunca. No estaba mareado, no estaba confuso, no tenía miedo. Al contrario, sentía una paz extraña, una curiosidad analítica. Miraba aquel cuerpo ensangrentado y no sentía dolor ni apego. Era como mirar una ropa vieja que acabas de quitarte y has tirado al suelo. Sabía con una certeza absoluta e incuestionable que la vida en aquel cuerpo había acabado. No necesitaba un médico para decirme la hora del fallecimiento. Yo lo sabía. Intenté moverme, intenté gritar, pero no tenía voz física. Yo era pura conciencia, pura existencia, sin la limitación de la carne y del hueso. Recuerdo pensar, ¿entonces es esto? ¿Es así como sucede? ¿Me he ido? No había pánico, solo una constatación silenciosa. Estaba existiendo fuera de mi vehículo biológico. La tienda parecía diferente vista desde arriba. Los colores eran más vivos, los detalles más nítidos. Veía la sangre esparciéndose por las juntas del suelo y pensaba, vaya, he perdido mucha sangre. Pero era un pensamiento frío, distante. La conexión entre el Samir que piensa y el Samir que estaba en el suelo había sido cortada. En aquel momento, flotando en el silencio, entendí que somos mucho más que el cuerpo que vemos en el espejo. El cuerpo se había quedado, había dejado de funcionar, pero yo continuaba, y estaba a punto de descubrir a dónde me llevaría esta nueva forma de existir. Mientras flotaba allí, observando la escena del crimen que había quitado mi vida física, mi mente comenzó a trabajar rápido. No estaba en pánico por estar fuera del cuerpo. Estaba en modo de espera. Sabía exactamente lo que debería ocurrir a continuación. Lo había estudiado toda mi vida. El Islam tiene un guión muy detallado y específico sobre los primeros momentos tras el fin de la vida. Sabía que aquella fase de flotar debería ser breve. Estaba aguardando la llegada de las visitas ilustres y temidas. Los ángeles de la tumba, Munkar y Nakir. Según la tradición que mi padre me enseñó y que yo enseñaba a los otros, esos dos ángeles vendrían para interrogarme. Es la primera etapa del juicio. Me harían sentar y me harían 3 preguntas cruciales. ¿Quién es tu Señor? ¿Cuál es tu religión? ¿Y quién es tu profeta? Tenía las respuestas grabadas en el alma. Estaba listo para gritar, Alá es mi Señor, el Islam es mi religión, Mahoma es mi profeta. Esperaba ver seres de apariencia severa, tal vez aterradora, pero estaba confiado porque tenía la contraseña para pasar por ellos. Esperaba ver el portal hacia el Barzak, el mundo intermedio de las almas. Me quedé esperando y esperando. Pero nada sucedió. ¿Dónde estaban? ¿Por qué el escenario no cambiaba? ¿Por qué todavía estaba viendo estanterías de tabaco y sangre? La confianza comenzó a dar lugar a una confusión helada. El manual estaba equivocado. El guión no estaba siendo seguido. ¿Dónde están los ángeles? ¿Dónde está la luz o el fuego? ¿Dónde está cualquier cosa que confirmase mi fe? El silencio espiritual era ensordecedor. Empecé a pensar, ¿será que no fui lo suficientemente bueno ni para ser juzgado? ¿Será que Alá me abandonó completamente? Aquella certeza inquebrantable que cargué por 34 años empezó a agrietarse. Estaba en un limbo que no constaba en los libros sagrados. De repente, la sensación de flotar cambió drásticamente. No fue algo gradual. Fue violento. Sentí como si una mano gigante e invisible me hubiera agarrado por la nuca. No era una mano física, era una fuerza.
una gravedad selectiva que me tiraba hacia atrás con una potencia irresistible. La tienda, las luces, mi cuerpo en el suelo, todo fue succionado lejos en un abrir y cerrar de ojos, como si alguien hubiera tirado de la alfombra bajo mis pies espirituales. Fui arrastrado fuera de aquella realidad, atravesando barreras que ni sabía que existían. Y entonces paré. Pero no estaba en un jardín. No estaba ante un trono. Fui arrojado a un lugar que solo puedo describir como la definición absoluta de nada. Oscuridad total. Pero cuando digo oscuridad, no estoy hablando de estar en un cuarto oscuro por la noche donde tus ojos acaban acostumbrándose y ves sombras. No. Era una negrura sólida, espesa, pesada. Era una oscuridad que parecía tener masa, que presionaba contra mi conciencia. No había estrellas, no había suelo, no había techo, no había horizonte. Era el vacío. El choque fue avasallador. Todo lo que creí, toda la estructura que monté, se desmoronó en segundos. Esperaba ángeles y encontré el vacío. Esperaba preguntas y encontré silencio. Fui arrojado a una dimensión donde la luz parecía nunca haber existido. La sensación de abandono fue inmediata. Estaba allí, solo, sin cuerpo, sin referencias, sumergido en un oscuro que parecía infinito. Y la pregunta que gritaba en mi mente no era más teológica, era de puro terror primitivo. ¿Dónde estoy? ¿Y por qué mi Dios no vino a buscarme? La primera cosa de la que me di cuenta en aquel lugar fue la soledad. Pero no era la soledad de estar solo en casa un sábado por la noche. Era una soledad cósmica, absoluta, dolorosa. En la tierra, incluso cuando estamos solos, tenemos el sonido del viento, el ruido de la nevera, la luz del sol, la sensación del suelo bajo los pies. Allí no había nada. Estaba suspendido en un vacío donde el concepto de estar parecía no tener sentido. No sabía decir dónde era arriba, dónde era abajo, dónde era norte o sur. El espacio había dejado de existir. Y el tiempo también se había deshecho. No sabía decir si llevaba allí 10 segundos, 10 horas o 10.000 años. La sensación de eternidad comenzó a pesar sobre mí de una forma aterradora. Imaginad quedarse atrapado dentro de vuestra propia mente, sin ninguna distracción, sin ninguna salida, para siempre. El silencio era tan profundo que podía oír mi propio miedo vibrando. Yo era solo un punto de conciencia flotando en la nada, abandonado. La desesperación se apoderó de mí, y naturalmente recurrí a la única cosa que tenía, mi fe. Empecé a clamar. No tenía boca, no tenía cuerdas vocales, pero mi alma gritaba con una fuerza que nunca tuve en vida. Grité el nombre que adoré la vida entera. Alá, ¿dónde estás? Alá, estoy aquí, soy yo, Samir. Esperaba que, al pronunciar ese nombre, la oscuridad se rompiera, que una luz apareciese, que alguien viniese a rescatarme. Pero el silencio permaneció inmóvil, frío, indiferente. Empecé a entrar en pánico. Intenté negociar. Intenté presentar mi currículum espiritual. Empecé a listar mis obras, como si estuviera en una audiencia judicial. Fui un siervo fiel. Oré 5 veces al día. Ayuné los lunes y jueves. Guardé el Ramadán. Estaba ahorrando para el Hajj. Defendí tu honor. Memoricé el Corán. ¿Por qué me dejaste aquí? Lanzaba esas frases a la oscuridad como quien tira piedras a un pozo sin fondo, esperando oír el ruido de ellas golpeando el agua, pero no volvía sonido alguno. Fue la sensación más horrible que he tenido, el rechazo. Había pasado 34 años construyendo una escalera hacia el cielo, peldaño a peldaño, con sacrificio, sudor y disciplina. Y ahora, en el momento en que más necesitaba subir por ella, descubrí que la escalera no llevaba a ningún lado. Había desaparecido. Me sentí traicionado. Me sentí un tonto. ¿Será que hice algo mal? ¿Será que olvidé alguna oración? ¿Será que mi árabe no era perfecto? La culpa intentaba consumirme, y entonces me di cuenta de que no estaba totalmente solo. Pero no era la compañía que yo quería. Había una presencia allí conmigo. No era una persona, no era un ángel, no era Dios. Era una cosa, una presencia densa, pesada, opresora. Parecía que la propia oscuridad tenía peso y estaba intentando aplastarme, compactarme. Era una atmósfera de miedo puro, condensado. Me sentía observado por algo que no tenía rostro, rodeado por una hostilidad silenciosa. Continué gritando, llorando sin lágrimas, implorando misericordia, usando todos los nombres sagrados que conocía. Pero la respuesta fue el vacío. El Dios al que serví con tanta dedicación parecía no tener oídos para mí en aquel lugar. Estaba a la deriva, sin ancla, sin esperanza, sumergido en un abismo donde mi religión no tenía poder ninguno. Ya estaba llegando al punto de romperme. Aun no teniendo cuerpo físico,
Mi mente estaba exhausta, triturada por aquel silencio y por la falta de respuesta del Dios al que serví toda la vida. Me estaba resignando a quedarme en aquel vacío para siempre, pensando que aquel era mi castigo o mi fin. Pero en el momento en que la esperanza estaba casi apagada dentro de mí, algo cambió en el escenario. Fue un cambio sutil al principio, pero imposible de ignorar en aquella oscuridad absoluta. Allá lejos, a una distancia que parecía infinita, surgió un punto. Era minúsculo, menor que la cabeza de un alfiler, menor que la estrella más lejana que ves en el cielo nocturno, pero brillaba. En medio de aquella negrura pesada y asfixiante, aquella chispa de luz era la cosa más bonita e impactante que había visto. No parpadeaba, era constante. Y a diferencia de la oscuridad fría, aquel punto emanaba algo que conseguía sentir desde aquí: calor. No era un calor que quema la piel, como el fuego. Era un calor que calienta el alma, como un abrazo después de pasar mucho tiempo bajo la lluvia helada. Me quedé fijado en aquello. Mi atención fue capturada totalmente. Y entonces ocurrió. Empecé a moverme. No fue una decisión mía. No nadé por el espacio, no pataleé, no tuve que hacer esfuerzo. Fue como si aquella luz hubiera encendido un imán gigante y yo fuera un pequeño trozo de metal. Una fuerza gravitacional comenzó a tirar de mí en su dirección, al principio despacio y después ganando velocidad. Estaba siendo arrastrado, pero no era una sensación mala o violenta como cuando fui sacado de la tienda. Era una atracción, dulce, era irresistible. Mientras me acercaba, el punto de luz comenzó a crecer. Y cuanto más cerca llegaba, más me daba cuenta de que aquello no era una luz normal. No era como la luz de un foco o del sol, que te ciegas y miras directo. Era una luz viva. Parecía que respiraba. Tenía textura, tenía profundidad. Era de un blanco dorado que no consigo describir con las palabras que tenemos aquí en la tierra, porque ningún color aquí se compara. Y era reveladora. Lo que quiero decir con esto es que, a medida que la luz tocaba en mí, la confusión y el miedo de la oscuridad iban siendo lavados. Empecé a sentir una mezcla de emociones muy loca. Por un lado, mi instinto religioso intentaba categorizar aquello. ¿Será que es un ángel? ¿Será que es el fuego del infierno disfrazado? ¿Será que es la luz de Alá finalmente apareciendo para mí? Pero por otro lado, mi corazón sentía algo que mi teología no explicaba. Sentía que estaba volviendo a casa. Aquella luz parecía conocerme. Era atrayente de una forma magnética. Quería entrar en ella. Quería ser consumido por ella. Aquel miedo terrible de estar solo desapareció, sustituido por una expectativa gigante, una ansiedad eléctrica. Viajaba en dirección a ese brillo a una velocidad que parecía más rápida que el pensamiento. La oscuridad alrededor fue quedando atrás, disuelta por la potencia de aquella claridad. Sabía que estaba a punto de encontrar la fuente de aquello. Sabía que había alguien o algo en el centro de aquella luz. Y por primera vez desde que recibí el tiro, no estaba recitando oraciones memorizadas. Estaba solo sintiendo, con la guardia baja, totalmente vulnerable y abierto a lo que fuera que me estuviese esperando al final de aquel viaje. Fui arrastrado hacia el centro del brillo y me preparé para el encuentro que cambiaría todo lo que soy. Cuando finalmente llegué al centro de aquella claridad, me di cuenta de que la luz no venía de una estrella o de un sol. La luz emanaba de una persona. No estaba ante una fuerza impersonal del universo. Estaba ante alguien. Había una figura parada allí, esperándome. Y necesito ser muy honesto con vosotros ahora sobre lo que vi, porque eso rompe todos los estereotipos que tenemos, tanto del lado musulmán como del lado cristiano cultural. No vi a aquel Jesús de las pinturas clásicas que vemos en museos o películas de Hollywood. No era un hombre europeo, pálido, con cabellos rubios ondulados y ojos azules sosteniendo una ovejita. Olvidad esa imagen. Lo que vi fue una presencia de una majestad tan aplastante que es difícil poner en palabras humanas. Tenía forma humana, sí, pero su rostro brillaba más que el sol. Irradiaba poder. Era una autoridad que no necesitaba ser dicha o impuesta. Simplemente era. Le mirabas y sabías que él era el dueño de todo lo que existe, el jefe supremo, la realidad más sólida del universo. Pero al mismo tiempo que él irradiaba esa autoridad que hacía temblar mis rodillas espirituales, irradiaba otra cosa que me dejó completamente desarmado: amor. Pero no era ese amor humano, condicional, del tipo «me gustas si eres majo conmigo». Era un amor puro, denso, incondicional. Era como si estuviera ante un océano de aceptación, algo que nunca había sentido ni viniendo de mi propia madre. Sin embargo, estar en presencia de tanta santidad tuvo un efecto inmediato y terrible sobre mí.
Fue como si alguien hubiera encendido un foco ultrapotente dentro de un cuarto sucio que no se limpiaba desde hacía años. En su presencia yo no conseguía esconder nada. Su luz no golpeaba en mi piel, atravesaba mi ser. Y en aquel instante ocurrió lo que llaman revisión de vida, pero fue mucho más intenso que ver una película. Lo vi todo, absolutamente todo. Y lo más aterrador es que no vi solo mis acciones externas, las oraciones, las limosnas, los rituales de los que tanto me enorgullecía. Su luz reveló mis intenciones, mis pensamientos más profundos, aquellas cosas que escondemos hasta de nosotros mismos en el fondo del alma. Vi el orgullo que tenía cuando debatía con los cristianos, la arrogancia de creer que era mejor que los otros, la vanidad de querer ser visto como santo por los hombres en la mezquita. Vi las pequeñas mentiras, la envidia, la rabia, la lujuria secreta. Ante aquella pureza absoluta me sentí inmundo, me sentí desnudo, expuesto, avergonzado. Toda aquella rectitud mía, toda mi lista de buenas obras que creía que iban a garantizar mi lugar en el cielo, parecía trapo viejo y sucio ante él. Me di cuenta al momento, no soy bueno, nunca fui bueno, soy un pecador lleno de fallos. No había dónde esconderse, no había excusas. No se podía decir, pero tuve una buena intención. La verdad estaba allí, desnuda y cruda. Temblaba ante él, esperando ser fulminado, esperando que dijera, «Aléjate de mí, eres indigno». Sabía quién era él, incluso sin que él hubiera dicho su nombre aún. Mi alma reconoció al Maestro. Y yo, el musulmán devoto que negó su divinidad toda la vida, estaba allí, caído a sus pies, totalmente vulnerable, con toda mi suciedad expuesta por la luz de su gloria. Allí, temblando de vergüenza y miedo, con toda mi suciedad expuesta, esperaba el juicio. Esperaba ser condenado, pero él no levantó la mano para herirme. Me miró, y entonces habló. Pero no fue como yo estoy hablando con vosotros ahora. No hubo sonido, no hubo vibración en el aire. Su voz entró directa al centro de mi ser, resonando dentro de mi conciencia como un trueno suave, pero con una autoridad que hacía que el propio universo pareciese pequeño. Él dijo, «Samir, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Ya había oído esa frase antes. Sabía que estaba en la Biblia de los cristianos, en el Evangelio de Juan, pero cuando leí eso en Internet, eran solo palabras en una pantalla, palabras que yo debatía y ridiculizaba. Allí, en aquel lugar, aquellas palabras no eran texto, eran la propia realidad presentándose. Cuando él dijo, «Yo soy la verdad», entendí que la verdad no es un concepto, no es una doctrina, no es un libro. La verdad es una persona, y estaba delante de mí. Fue como si una presa se rompiera dentro de mi mente. Todo lo que había aprendido y defendido con tanta ferocidad se desmoronó instantáneamente. El Islam me enseñó que Jesús era un profeta, un mensajero, un hombre bueno que apuntaba hacia Dios. Un profeta dice, «Aquel es el camino», pero él me estaba diciendo, «Yo soy el camino». Un profeta dice, «Yo enseño la verdad». Él estaba diciendo, «Yo soy la verdad». La diferencia era infinita. En aquel momento caí en la cuenta con un peso aplastante. Aquel que estaba ante mí no era solo un profeta. No era solo un hombre iluminado. Era Dios, Dios encarnado, el Creador vistiendo la luz como ropa. Y la cosa más increíble sucedió a continuación. Aquel concepto que siempre fue mi mayor piedra de tropiezo, la Trinidad, de repente se iluminó frente a mí. La vida entera me burlé de eso. ¿Cómo Dios puede ser 3 y 1? Eso son malas matemáticas, decía yo. Pero allí, en su presencia, la matemática humana no importaba. Entendí no con la lógica del cerebro, sino con la percepción del espíritu. Vi que Dios es tan grande, tan complejo y tan lleno de amor que no cabe en nuestra definición simplista de unidad. Entendí que el Padre, el Hijo y el Espíritu son una unión perfecta de amor y esencia. No fue una clase de teología, fue una visión. Miraba a Jesús y veía la plenitud de Dios en él. Sentía su espíritu envolviéndome, y sabía que todo aquello llevaba al Padre. La Trinidad no era una blasfemia, era la expresión máxima de la naturaleza de Dios. Era perfecto, tenía todo el sentido. Era como si hubiera estado intentando montar un rompecabezas a oscuras toda la vida, forzando piezas que no encajaban, y de repente alguien encendiera la luz y yo viera la imagen completa. La barrera del shirk, el miedo de asociar socios a Dios, desapareció, porque entendí que Jesús no era un socio de Dios. Él era Dios, su divinidad era innegable, no necesitaba que nadie me convenciera, su propia presencia gritaba divinidad.
Yo, Samir, el hijo del imán, el perseguidor intelectual de cristianos, estaba ante el Cristo vivo y tenía que admitir, los cristianos tenían razón, no sobre todo, tal vez, pero sobre él, sobre quién es él. Y esa revelación fue, al mismo tiempo, la cosa más aterradora y más liberadora que me ha ocurrido. Mi mundo antiguo murió allí, aplastado por la belleza de la verdad que tiene nombre y rostro. Después de revelar quién era, Jesús comenzó a mostrarme el cómo. Y esa parte fue tal vez la más difícil para mi ego de aceptar al principio, pero la más dulce para mi corazón al final. La vida entera fui enseñado a ver la religión como una balanza comercial, un sistema de contabilidad divina. De un lado pones tus pecados, del otro pones tus buenas obras. Si en el día del juicio el lado de las buenas obras pesa más, entras. Simple así. Por eso yo sudaba la gota gorda. Por eso oraba 5 veces. Por eso ayunaba hasta encontrarme mal. Por eso guardaba cada céntimo para ir a la Meca. Estaba intentando llenar mi lado de la balanza. Estaba intentando comprar mi entrada en el cielo con el sudor de mi frente. Pero allí, ante aquella santidad perfecta, me di cuenta del error fatal de esa lógica. Jesús me hizo entender, sin necesitar un largo discurso teológico, solo transfiriendo el entendimiento hacia mí, que Dios no acepta lo mejor que puedas hacer. Dios exige perfección. Dios es tan santo, tan puro, que una única mentira, un único pensamiento impuro, es suficiente para contaminar una vida entera de buenas obras. Es como tener un vaso de agua cristalina y echar una única gota de veneno. ¿Te la beberías? Claro que no. El agua entera está estropeada. Mis buenas obras eran aquella agua, parecían limpias, pero estaban mezcladas con mi orgullo, con mi egoísmo, con mis fallos. Fue ahí cuando Él me presentó algo de lo que nunca había oído hablar. Por lo menos no de esa manera. La gracia. Me miró a mi espíritu roto y avergonzado y dijo en esencia, Samir, tú no puedes ganar esto. Tú no puedes comprar esto. No importa cuántas veces ores, cuántos ayunos hagas, o si vas a la Meca 1000 veces. Nada de eso paga la deuda del pecado. El precio es demasiado alto para ti. Aquello me desmontó. Sentí el peso de la imposibilidad. Pensé, ¿entonces no hay esperanza? Si todo mi esfuerzo no vale nada, estoy perdido. Pero entonces vino el giro. Él continuó, tú no puedes pagar, pero yo ya pagué. Me mostró que la salvación no es un salario que recibimos a fin de mes porque trabajamos bien. Es un regalo, es una dádiva. Me hizo entender que la vida perfecta que yo intentaba vivir y fallaba, Él la vivió por mí. El castigo que yo merecía por mis errores, Él lo recibió en mi lugar. No estaba pidiendo mi currículum religioso, estaba pidiendo mi confianza, me estaba ofreciendo un intercambio. Dame tus pecados, tus fallos, tu suciedad, y yo te doy mi justicia, mi santidad. Aquello me voló la cabeza. Toda mi vida religiosa se basó en el hacer. Haz esto, no hagas aquello, esfuérzate, sube la montaña. Y de repente Dios me estaba diciendo, está hecho, la obra está completa, solo necesitas aceptar. Me di cuenta de que todo aquel esfuerzo mío, aquella ansiedad de ¿habré hecho lo suficiente?, era inútil. Estaba intentando construir una escalera hasta la luna con palillos de dientes. Era imposible. Solamente el Cristo perfecto podría satisfacer la exigencia de Dios. La sensación que vino a continuación fue de un alivio que no consigo describir. Imaginad cargar una mochila de 100 kilos en la espalda la vida entera, subiendo una cuesta empinada, creyendo que si paras, mueres. Y de repente alguien llega, te quita la mochila de la espalda y dice, puedes descansar, yo la llevo desde aquí. Fue eso lo que sentí. El peso de la ley, el peso de la obligación, el miedo de no ser lo suficientemente bueno. Todo cayó por tierra. Entendí que no era sobre lo que Samir podía hacer para Dios, sino sobre lo que Dios en Jesús ya había hecho por Samir. La gracia no tenía sentido para mi lógica humana de toma y daca, pero tenía todo el sentido para el amor divino. Y por primera vez entendí lo que significaba ser verdaderamente libre. Allí estaba yo ante la oferta más increíble y peligrosa del universo. Jesús no me obligó a nada. Su amor no es una imposición, es una invitación. Estaba allí con los brazos abiertos, ofreciéndome esa gracia, ese intercambio injusto donde Él coge mi basura y me da su vida. Pero yo necesitaba elegir, necesitaba dar el paso. Y en aquel momento, por una fracción de segundo en la eternidad, el miedo intentó agarrarme una última vez. Mi mente fue inundada por las consecuencias de aquella elección. Sabía con una claridad dolorosa lo que significaría decir sí para Él.
Aceptar a Jesús no era solo cambiar de etiqueta religiosa, como quien cambia de equipo de fútbol. Para alguien como yo, criado donde fui criado, hijo de quien soy, aceptar a Jesús era un acto de suicidio social. Vi el rostro de mi padre. Imaginé la decepción, la rabia, la vergüenza que traería a mi familia. Sabía que, en el momento en que abrazase esa verdad, perdería mi lugar en la mesa, perdería el respeto de mi comunidad, perdería mi herencia, tal vez hasta mi seguridad física. Fue una guerra relámpago dentro de mi alma. De un lado, todo lo que conocía, mi seguridad, mi tradición, mi orgullo. Del otro, él, la verdad viva, el amor que llenaba todo el vacío que intentaba disimular con religión. Lo miré nuevamente, y al mirar a los ojos de aquella presencia, el miedo a las consecuencias se derritió. Comparado con él, todo lo demás parecía polvo. ¿De qué servía ganar el respeto de mi padre y perder mi alma? ¿De qué servía ser honrado en la mezquita y ser un extraño para Dios? El coste era alto, sí, pero el valor de lo que estaba ganando era infinito. Entonces tomé la decisión. No fue con la boca, porque no tenía cuerpo. Fue un movimiento de la voluntad, un grito del espíritu. Me rendí. Dejé de luchar. Solté mis defensas, mis argumentos, mi orgullo teológico. Y desde el fondo de mi ser, dije, sí. Dije, yo creo. Tú eres el Señor. Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres mi Salvador. Acepto tu sacrificio. Te doy mi vida. En el instante exacto en que hablé ese sí, algo sobrenatural ocurrió. Es difícil de explicar, pero fue como una explosión nuclear de dentro hacia afuera, pero sin destrucción, solo creación. Sentí algo rompiéndose dentro de mí. Aquella cáscara dura, aquel viejo Samir, arrogante, legalista, lleno de justicia propia, que juzgaba a los otros y vivía con miedo, simplemente se deshizo, murió allí mismo, disuelto por la luz. Aquellas cadenas invisibles que cargaba desde hacía 34 años, la necesidad de actuar, el miedo al castigo, la duda, fueron rotas instantáneamente. Y en lugar de aquel viejo yo, algo nuevo comenzó a brotar. Sentí la vida, la verdadera vida, la vida eterna que Él prometió, invadiendo mi ser. Fue como respirar por primera vez después de pasar la vida entera aguantando la respiración bajo el agua. Una paz que excede todo entendimiento inundó mi alma. Una alegría indescriptible, vibrante, se apoderó de todo. Sabía que había nacido de nuevo. Ya no era el mismo. Mi cuerpo estaba allá abajo, técnicamente sin vida, destruido y sangrando. Pero yo, el verdadero yo, nunca estuve tan vivo. Me había convertido, en aquel momento sagrado fuera del tiempo, en un hijo de Dios. La transacción estaba hecha. Yo era suyo y él era mío para siempre. Quería quedarme. Todo en mí gritaba para permanecer en aquella luz, en aquel amor, en aquella paz donde no existía dolor ni miedo. Pero él me dijo que no era mi hora, que tenía una tarea que cumplir, que necesitaba contar lo que vi. Y en cuanto esa orden fue dada, sentí una fuerza invisible tirando de mí hacia atrás. La luz comenzó a quedarse distante, la oscuridad volvió, pero ahora como un túnel rápido. La sensación fue de caer de un edificio muy alto. Me desplomé de vuelta a la realidad material. El impacto de entrar en mi cuerpo fue brutal. Fue como ponerse un traje de plomo apretado y ardiendo. En un segundo estaba en la paz absoluta. Al segundo siguiente, aspiré el aire con un grito ronco y desesperado, sintiendo cada nervio de mi pecho quemar como si estuviese en brasa viva. Estaba de vuelta en el suelo de la tienda, rodeado por paramédicos que trabajaban frenéticamente encima de mí. Oí a alguien decir, «¡Ha vuelto! Tenemos pulso». El dolor era tanto que me desmayé de nuevo, pero esta vez fue solo el apagón biológico, no el viaje del alma. Desperté días después en el hospital. Los médicos me miraban como si estuviesen viendo a un fantasma. El cirujano me dijo, sin rodeos, «Samir, no existe explicación científica para que estés aquí». Había perdido casi el 40% de mi sangre. Me quedé sin latidos y sin respiración durante 8 minutos enteros. Por la lógica médica, debería haber sufrido daños cerebrales severos e irreversibles, o simplemente no haber vuelto. Pero allí estaba yo, con la mente clara, razonando, hablando, vivo. Ellos lo llamaron suerte, azar, anomalía estadística. Yo sabía que era un milagro. Yo sabía que había sido enviado de vuelta, pero el retorno a la vida física fue la parte fácil. La parte difícil comenzó cuando abrí la boca. No conseguía guardar aquello. ¿Cómo ves la verdad, la realidad máxima del universo, y te quedas callado? En cuanto tuve fuerzas, se lo conté a mi familia. Miré a los ojos de mi padre, aquel hombre al que pasé la vida intentando agradar, y dije, «Papá, vi a Jesús, y Él es Dios,
Él es el camino. Esperaba tal vez ingenuamente que vieran la luz en mis ojos, que entendieran el milagro. La reacción fue devastadora. No hubo abrazos de bienvenido de vuelta. Hubo gritos, hubo llanto de vergüenza, hubo furia. Para mi padre, el imán, aquello fue la peor traición posible. Me dijo palabras que aún duelen cuando recuerdo. Preferiría que hubieses partido en aquella tienda a que hubieses vuelto como un apóstata. Fui expulsado de casa. Fui desheredado. La noticia corrió por la comunidad como la pólvora. Los amigos de la infancia me giraron la cara en la calle. Mi jefe me despidió diciendo que traía mala reputación. Recibí amenazas reales, mensajes diciendo que merecía el fin por haber abandonado la fe. En cuestión de semanas perdí todo lo que definía al viejo Samir. Perdí a mi familia, mi herencia, mi empleo, mi estatus social, mi seguridad. Me quedé solo en un apartamento pequeño, contando monedas para comer, con el cuerpo aún lleno de cicatrices. Pero, por increíble que parezca, nunca me sentí tan rico y tan acompañado. Porque en aquella soledad humana, su presencia se convirtió en mi compañía constante. Estoy grabando este vídeo hoy no para ganar likes o fama. Estoy grabando porque esta es mi misión. Fue para esto que Él me mandó de vuelta. He vuelto para decirte a ti, que tal vez estés viviendo de reglas, de miedo, intentando comprar el favor de Dios con tu esfuerzo, que existe un camino mejor. Existe una gracia que no necesitas merecer, solo aceptar. Pagué un precio alto para estar aquí hablando esto. Perdí mi pasado, pero gané la eternidad. Y si mi historia, si estos 8 minutos míos fuera de aquí, sirven para abrir tus ojos a la verdad que es Jesús, entonces cada gota de sangre, cada lágrima y cada pérdida valieron la pena. Soy Samir y fui salvado 2 veces, una del tiro y otra la más importante para la vida eterna. Suscríbete al canal y activa la campanita para formar parte de esta comunidad y no perderte ninguna nueva historia. Haz clic en el vídeo que está apareciendo en tu pantalla ahora mismo para ver el próximo relato que he separado para ti.